Welcome to Francis Collins School. No te olvides enviarme. Tú no me envías completo, incompleta tu tarea, incompleta tu nota. Ya. Y vas a colocar entonces el título del día de hoy. ¿Cuál es el título? Vas a colocar la literatura del siglo de oro español. Del siglo de oro español. Ya está. Ya, la literatura del siglo de oro español. Ya está. Entonces ya una vez copiado el título, colocas contexto histórico. Bien, entonces vamos a ver el contexto histórico primero antes de avanzar los representantes de la literatura, ¿sí? Primero, ya, el siglo de oro, ¿de qué fecha a qué fecha es? ¿Ya? Entonces vas a colocar tú. El siglo de oro es el periodo de mayor esplendor, o sea, donde, wow, la fama fue lo máximo en este tiempo, ¿ya? El mayor esplendor literario en España. ¿Ya? O sea, fue la mejor época de la literatura en España, ¿entiendes? Ese es el siglo de oro, la mejor época de la literatura. Por eso se llama el siglo de oro, ¿sí? ¿Y desde qué fecha hasta qué fecha abarca, no? Es un siglo de oro que dice. Es del siglo XVI y el siglo XVII. Entonces, yo te pregunto, ¿qué fechas, sí? ¿De qué fecha a qué fecha es el siglo de oro español? 16 y 17, ¿ya? Más o menos cuando ustedes estén en quinto de secundaria, ¿verdad? Ustedes van a terminar algunos a los 16, otros a los 17. Ya entonces vas a recordar ¿no? De cuando estés en quinto. ¿Cuántos años voy a tener? 15. Te voy a tener 16, 17. Entonces recuérdalo ya. Estos siglos abarca el siglo de oro español, ¿ya? 16 y 17. 16 y 17. Ya, bien. Continuemos. Ahora dice, como te dije, ¿no? En el siglo XVI, también sabes qué pasó. España alcanzó su máxima expansión. Entonces España se expandió, ¿no? España se expandió. Ya, en este siglo España se expandió también. Ya, no solo su expansión fue política, también fue territorial, ¿ya? Se expandió su territorio, su política, todo estaba bien. ¿Quién reinaba en ese entonces España, no? ¿Quién era el buen líder para que este siglo haya sido el mejor? Mira, este señor, Carlos V, o sea, en el reinado de Carlos V es que surge el siglo de oro español, ¿ya? Y después ya en el siglo XVII, ¿no? Este es en el siglo XVI. Vámonos al siglo ahora XVII. En el siglo, disculpen, acá es el siglo XVI, acá me comí la U, ya, 16. Y en el siglo XVII, ya, en el siglo XVII, ya después de Carlos V, ¿quién continúa? Felipe, ¿ya? Y acá tenemos a 3 Felipes que continúan. Felipe II, Felipe III y Felipe IV en el siglo XVII, ¿no? Pero en el siglo XVI, quien inicia el siglo de oro español es Carlos V.
¿Y qué pasa cuando empieza a liderar Felipe? Mira, todo lo que había conseguido, ¿no? Empieza a perder Felipe. Por culpa de los Felipes, empiezan a perder todo, ¿ya? Padecieron una profunda crisis, mira, a lo que aquí estaban bien en política, en literatura, en territorio, ¿no? En el siglo XVI, en el siglo XVII padecieron de la crisis política, económica y moral, ¿ya? A los 15 años, o sea, siglo XV, todo felicidad, ¿no? El siglo XVI, diré, siglo XVI. Ahora, siglo XVII, todo decae, ¿ya? Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora algo muy importante. Coloca su título, El Renacimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Renacimiento? Renacimiento Miss, ¿no? Vas a colocar ahí, corriente estética. ¿Ya? Corriente estética que se caracteriza por la admiración a la cultura grecolatina. ¿Ya? Entonces, el Renacimiento es una corriente, ¿ya? Una corriente literaria. Escúchame, ¿por qué? ¿Cuál es la característica principal? Que ellos, dice, admiraban la cultura de Grecia, de Roma, ¿ya? Greco-latina. Por ejemplo, a Sófocles de Edipo Rey, ¿no? Admiraban a Virgilio de la Eneida, a Homero de la Odisea. Entonces, ellos admiraban a todos estos escritores, ¿sí? Y como admiraban en el Renacimiento, van a ¿no? tener algunas características de la cultura grecolatina. De eso trata el Renacimiento, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más el Renacimiento? ¿No? ¿En qué siglo? ¿Qué siglo? ¿En qué siglo surge el Renacimiento? Surge, ¿no? En el siglo, estamos acá en el siglo XVI. Ya, el Renacimiento surge en el siglo XVI. ¿Qué más sobre el Renacimiento? Dice que ellos tenían optimismo por la vida y también búsqueda del equilibrio. Ellos buscaban el equilibrio. Ya, búsqueda del equilibrio y la perfección. Perfección formal. O sea, de una persona ya, ¿no? Que busca ya como quien dice ya formalizarse, estar tranquilo, ¿no? Ya pensar bien en su vida, qué es lo que va a hacer. Ya, entonces eso es lo que hicieron en el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Justamente por lo que te estoy diciendo. O sea, es como que un nuevo nacimiento de la cultura greco-latina. ¿En qué siglo surge el Renacimiento? En el siglo XVI. Ya está. A ver, ¿quién me responde? Luciana. Mande. Ya. El siglo de oro, ¿en qué siglo se dieron? Yo les dije, cuando van a estar en quinto, ¿cuántos años van a tener? Sí, en el siglo XV. Literario. ¿Por qué se llama? A ver, Alejandro Juyiri. Y ahí han desactivado sus cámaras, ¿verdad? Ya. Alejandro. ¿Puedes subir un poquito de este?
Ya, dime, Alejandro, ¿por qué se desactiva tu cámara? Mi ¿Por qué internet se está llama el lento. siglo de oro? ¿Por qué se llama el siglo de oro español? Porque España se expandió políticamente y territorialmente. Ya. Y además porque fue el mayor esplendor literario. ¿Ya? Fue donde la literatura, es la mejor la literatura que tiene España. Está en el siglo de oro. Ahora vamos a ver, como subtítulo colocas también, vas a colocar el barroco. El barroco. Ya está. Ya, el barroco. Entonces, ¿qué es el barroco? Colocas. Ya, movimiento artístico ya, movimiento artístico y cultural que alude a lo recargado ya, a lo recargado, coma, deforme y retorcido, ya, en contraposición ya, en contraposición al sereno equilibrio y perfecta armonía renacentista. Ya, a ver, surge, ¿en qué año, no? ¿En qué siglo? En el siglo XVII. Ya, a ver, terminen de copiar para explicarles. Terminen de copiar. Ya está. ¿Por qué han desactivado sus cámaras? ¿Se puede saber? Voy a bajar puntos a todos los que desactiven su cámara. O sea, de rato en rato voy a ir a estar viendo si estás desactivando tu cámara. Porque nadie te ha dicho que desactives tu cámara. ¿Sí? No les voy a decir. Entonces, dime. Me quedé en el, ¿cómo se llama? En el estética de arriba de ¿Del Renacimiento? ¿Aquí? Sí, ahí mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te has quedado aquí? Es que se me cayó el lapicero y tuve que recoger. Ya, a ver, copia rápido para poder explicar. Copian rápido. O si no, sácale una captura. Toman una captura. Ya mismo. Ya está. Bien, ahora escúchenme. Dijimos que el Renacimiento buscaba lo formal, lo estético, ¿verdad? La belleza y era además armonía. ¿Entiendes? Escúchame, por favor. Renacimiento, armonía. Yo te voy a hacer preguntas de examen así. Yo no te voy a preguntar qué es el barroco, no. Yo te voy a preguntar y tú vas a tener que analizar. Entonces, el Renacimiento buscaba la armonía. El barroco, ¿sabes qué? Era también un movimiento artístico.
¿ya? Pero mira, acá subraya, la palabra clave es recargado. Subráyalo, coloréalo, resáltalo, ¿ya? Es recargado, ya es muy recargado, ¿sí? O sea, usaba tantas figuras literarias que recargaban, ¿ya? El uso excesivo, ¿sí? De las metáforas, mucho, mucho. Ahora, tanto así recargaron en el barroco que se volvió deforme, ¿entiendes? Ya no tenía tanto sentido lo que estaban escribiendo, era deforme, retorcido, bueno, o sea, y entre contraposición, ¿entre quién estaba? ¿Contra quién se contraponía? A ver, si yo digo que el Renacimiento era, ¿no? Armonía, y este es recargado, deforme, entonces el barroco surgió en contraposición al renacimiento, ¿verdad? Entonces el barroco surge en contraposición al renacimiento. Ya, de acá un ratito voy a preguntarte, ¿ya? Acuérdate, entonces dos corrientes literarias. El renacimiento, el barroco. Renacimiento, armonía, y le inspiraba mucho la cultura grecolatina. El barroco usó tantos, ¿no? Figuras literarias, recargó tanto, que pasó que se deformó y surge, ¿no? En contraposición al Renacimiento. El Renacimiento es del siglo XVI y el barroco es un poquito más viejito, ¿no? Entonces, siglo XVII. Pueden resaltar lo que yo he puesto, pueden resaltar lo que yo he resaltado, ¿no? Resáltenlo para que esas son las ideas claves, ¿sí? Recargado, deforme, contraposición, ¿contra quién? Contra el Renacimiento. ¿Ya? Ya está. Ya. Por otro lado, ya, mire, ya hemos visto estas dos corrientes literarias, ¿no? Por otro lado, dice que había una contrarreforma, ¿ya? Una contrarreforma en España. Ya seguimos ahora en el año, ya porque hay una intensidad especial en España, ya que durante el reinado de Felipe, entonces acá la contrarreforma se da en el reinado de Felipe II, dijimos que había como 3 Felipes, ¿no? Que intervinieron, ya se constituye el reducto del catolicismo en el, ¿no? En contra de las ideas protestantes. Entonces, el catolicismo en contra de las ideas protestantes, ¿sí? En este siglo se da el catolicismo en contra de las ideas protestantes. ¿Ya? Bien, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿sí? ¿Qué conocimientos utilizaremos? Ahora vas a colocar como subtítulo, ¿no? Es una pregunta. ¿Qué conocimientos utilizaremos? ¿No? ¿Qué conocimientos utilizaremos? Para esto yo te voy a dar a todos los representantes, ¿sí? Con sus obras. Los representantes del siglo de oro español. Wow, sus obras son tan bonitas, chicos. Primer representante, Luis de Góngora y Argote. ¿Ya? Y acá tenemos a la fábula, ¿sí? ¿Cuál es su obra de Luis de Góngora y Argote? ¿Ya? Fábula de Polifemo y Galatea. Ya está, esa es la obra. Después tenemos a Francisco de
Acevedo, él es el otro representante, ¿no? ¿Ya? Con la obra El Parnaso Español. ¿Sí? Ese es el otro representante. Entonces ya tenemos aquí dos representantes. Tenemos otro representante más, que es Félix Lope de Vega Carpio, con la obra Fuente Ovejuna. Ya, Fuente Ovejuna. Después tenemos a Pedro Calderón. Estos escritores que te estoy diciendo son tan conocidos porque el siglo de oro español, ¿no?, ha repercutido a nivel mundial, ¿sí? Entonces tú tendrías que sabértelo esto de memoria, ¿ya? Esto de memoria, ¿sí? Pedro Calderón de la Barca. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a buscar obras más famosas del teatro, vas a encontrar a Fuente Ovejuna y en este caso, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. ¿Sí? Porque son, como te digo, obras reconocidas a nivel mundial. Son obras muy famosas, ¿ya? Después tenemos a Miguel de Cervantes. A ver, esta es la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, ya es un clásico. ¿Quién me dice? Don Quijote de la Mancha. Claro, ¿sí? Entonces tenemos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero, el Quijote, pero también hay otra obra que se llama Novelas Ejemplares. ¿Ya? Estas obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Y después, bueno, en las de Miguel de Cervantes Saavedra, como te digo, hay todo esto, ¿no? El Quijote, que en realidad su nombre es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así todo. ¿Ya? Así se llama, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No es el Quijote, pero para resumírtelo. Sí, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y sus novelas ejemplares. Ya está. Ya, jóvenes, entonces hasta ahí. Empezaré. Tienes 2 minutos para repasar porque voy a empezar a preguntar hasta lo que hemos avanzado hasta ahorita. Empiezo a hacer preguntas, lluvia de preguntas y empiezo ¿Me puede mostrar lo último, por favor? A ver. Ya está. De Don Quijote acá, ¿no? El Quijote, que es, como les dije, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y acá tenemos dos. Dos. Ya. Empiecen a repasar. Voy a preguntarles. Ya, a ver, ahí les doy para que repasen. Entonces, empezamos con las intervenciones orales. Ya, a ver, 1, 12 y 35. Empezamos con las intervenciones orales. No puedes fallarte, Ani. Solo tienes una oportunidad.
Y solo es lo de... Todo lo que estamos avanzando de- hasta ahora. O sea, a mí no entiendo cómo es utilizaremos. Repasen lo que estamos avanzando hasta todo ahora. lo que hemos avanzado. Sí, lo que hemos hecho hoy. Ok. Es fácil, solo repasa porque ya te expliqué, entonces no creo que se te olvide, ¿no? Rápidamente. Ya, por lo menos repaso también aquí tres representantes por lo menos. Ya. Ya, a ver, repasen. Ya, un minuto y empiezo. Ya, y sean sinceros, van a cerrar sus libritos, sus cuadernitos los van a tener así cerraditos con sus libros y me los van a mostrar, así me los van a mostrar. De esta manera, ¿sí? No me vas a tener el libro abajo, así es que ni el cuaderno tampoco. Vamos a ver qué tan atento has estado. Miss, ni tengo libro. Ya, mejor. Entonces, sus cuadernitos cerraditos. Ya, me vas a presentar así. Entonces, me das la lección oral con el cuaderno así. Ya está. Bien. 12:35, ya está. Ya pasaron los 2 minutos. Comenzamos desde la mitad, ¿sí? Damaris, cuentas. Ya, para que no digan que siempre empieces desde el inicio. Damaris, cuentas. ¿Dónde estás, Damaris? Ya, muestra tu cuadernito, Ya está, genial. Voy a salir de la pantalla para que no copien de la pantalla, porque en la pantalla está, ¿no? Ya está. Damaris, dime, el siglo de oro español, ¿qué siglos abarcó? 16 y 17. Ya está, muy bien, puntito. Ya, vamos, continuamos con Ronald. ¿Está ahí Ronald? Ha salido Ronald. Entonces, Cairo Luis. Sí. Ya. Activa tu audio. A ver acá, Ok. pero Cairo no te miro nada. Es que Miss no tengo cámara. Ya no te preocupes. ¿En qué siglo se da el Renacimiento? Bueno, espero sea honesto. ¿Qué siglo? Pero Miss, mi audio. Ahí está. Ya. Hola Miss, ¿me escucha? Sí. No, Ya, mucho tiempo. Ya, te perdiste el punto. Es que Miss Ya, a ver, te he dicho, ¿en qué siglo se da el Renacimiento? sí, Miss, no tengo. Ya. Continuamos entonces. Rodrigo. Activa tu cámara también, Rodrigo. No está Rodrigo atento. ¿Qué ha pasado con Rodrigo? Ahí estás, Rodrigo. Rodrigo. Ya, a ver. Acá está. Ya, a ver, pero no te miro. Acá está Ya, todo. Rodrigo. Ya, pero muestra, solo ciérralo. Ya. Ya está, cierra. Ya, a ver, Rodrigo, dime. ¿Cuáles son las dos corrientes literarias que surgen? La protestante y la normal. No, corrientes literarias. Estamos hablando de dos corrientes. La Una surge. renacentista ¿Ya? y la protestante. Barroco. Barroco. Ya. Ya está bien. Ya. Continuamos. Gracias. Ya, pero ahora se me ocurre bajar un poquito. Edu. Sí, Miss. Ya, Edu. ¿Durante qué reinado, o sea, quién fue, no, el líder para que surja tanto España?
Felipe. No, en Felipe es donde todo se cae. Ya, no. ¿Qué me Error. no entendí? Por eso, ¿en qué periodo? No, ¿quién reinaba cuando surge el siglo de oro español? ¿El siglo de oro español? Claro, ¿quién reinaba? Está fácil. ¿Felipe II? No, ninguno de los Felipes, porque todos los Felipes arruinaron España, más. ¿Ya? Entonces yo les dije, Carlos V, me olvidé. Ah, ya, Carlos V. Ya, ahora, sigamos. Entonces, de Edu sigue Alejandro. Alejandro. Ya está. Alejandro, ¿qué movimiento? Muy bien, muy bien. ¿Qué movimiento era? ¿Sí? ¿Cuál de los dos, no? Era muy recargado, ya retorcido, deforme. ¿Párroco? Sí, Ya. ya está. Nada más. Una pregunta. Ya está. Ahora se me ocurre que subo un poco más y llego a Paul. ¿Dónde estás, Paul? Ya. Paul, activa tu audio. Sí. Ya, a Sí, ver, mire. Paul. ¿En qué siglo surge el barroco? Siglo XVI. No, barroco. 17. Les dije que el 17, barroco 17, era, 17. claro, el 17, barroco era un 17. poquito más arribita. Ya, ya, Paul. Ya, pues no fallen en cosas tan sencillas. Sigamos. Entonces se me ocurre que bajo también otro poquito más y sigue Patrick. Patrick salió de la cámara, todo se asustó, parece ya. Patrick. Uy, se desconectó Patrick totalmente. ¿Dónde está Patrick? Ya, continuamos entonces, ya, no está Patrick. Ya. María Fernanda. Miss, Ya, a ver, María Fernanda. Entonces, ¿por qué se llama el siglo de oro español? porque tuvieron mucho eh, em, Con tus propias porque palabras. tuvieron más, se crecieron económicamente, políticamente. ¿Solo crecieron en política y en economía? No, mis crecieron más, pero no me acuerdo. En literatura, pues estamos hablando de la literatura. Si no, ya está, continuamos. Y bajo un poquito más, Patrick se fue. Luciana. Miss, acá estoy, Miss. Ya. Luciana, entonces dime. A ver, esta corriente literaria se caracteriza por la admiración a la cultura greco-latina. A ver tu cuaderno, muéstrame tu cuaderno, Luciana, cerradito. Es que Miss, el internet está muy lento, pero mi cuaderno está aquí, no sé. Ay, ¿lo ven? No lo ven. Ya, pero dime, a ver la respuesta. Ya. ¿Cómo que era, Miss? Se caracteriza por la admiración a la cultura greco-latina. Ese que era ya Renacimiento. Sí, Renacimiento, pero no lo dudes. Ya, a ver, Antonella. Vámonos hasta Antonella. Antonella, dime, Antonella, activa tu audio. Ya. Dime 3 representantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Luis Góngora y Argot. Ya está bien. Luis de Góngora y Argot. Muy bien, Antonella. Ahora vamos, bajemos un poquito más. Elizabeth no se logró conectar. No. Entonces sigue Álvaro.
Ya, a ver, Álvaro. Dime, otros 3 representantes. ¿De cualquiera? Sí, cualquiera. Tu cuadernito, a ver, muéstrame tu cuadernito cerradito. Ya está, genial. Carlos. No, Representantes, o sea, los escritores, los que mencioné, acaba de mencionarlos, Antonella. O alguna obra, a ver, que recuerdes que mencioné. Ninguna, ya está bien. Pero a ver, dime entonces, ¿entre qué fechas el siglo de oro español? A ver, las fechas del siglo de oro español. Siglos. 6 y 7. Ya. A Luis le voy a dar otra oportunidad. Ya, a ver, Luis. Sí, Miss. Ya, Luis. Ya, ahora sí. Ya, Luis, dime tú, 3 representantes. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Miss? 3 representantes. ¿Cómo así, Miss? ¿Ninguno? Ya, a ver, dime entonces las dos corrientes literarias. Luis. Que mira, soy sincera, acabo de desayunar, si quiere le paso con mi mamá, pero... Oh, entonces no estás atento, pues ya. Mira, No, te he es dado verdad, tantos... acabo de desayunar y no, solo por esta vez mi mamá me dijo, solo un momento. Ya. Ya, bueno. Continuamos entonces. Angie. Ya, Angie. 3 obras. ¿Recuerdas alguna obra? El Parnaso español, creo que sí. Ya. Sí, tu cuadernito, a ver, tu cuadernito, ciérralo, a ver. Ya. La vida es un sueño. Ya, la vida es sueño. Y novelas ejemplares. Ya está, muy bien. Muy bien, Angie. Ya, Patrick ya entró, pero Patrick no me dices nada, Patrick, estás acá sin intervención oral. Ya, entonces está fácil. Es que perdóneme, es que Dime. por ahorita mismo se me salió el internet y estaba intentando entrar, pero no podía entrar, por eso me Ya, salí. pero ¿puedes activar tu cámara, por favor? Ya, Miss. Ya, ahora sí, Patrick, te voy a preguntar entonces, para poder continuar. Ya, te pregunto, por favor, activa tu audio. Activa tu audio. Ya, Patrick, te voy a hacer, mira, la pregunta. ¿Durante qué reinado, o sea, quién estaba reinando cuando comenzó el siglo de oro español? No recuerdo. Ya, a ver, dime las dos corrientes literarias. Carlos V, creo. Sí, Carlos V. Ay, me salvé. Las dos corrientes literarias, dime, no te has salvado. Las dos corrientes literarias. No, eso no me recuerdo. Ya, pero es que eso tienen que recordar. Renacimiento y barroco. Ya, Renacimiento y barroco. Tener que exponer ustedes. ¿Sí? Esa es tu tarea. Aparte de la que te he dejado del libro, vas a tener que exponer. Y a cada uno le he dado un representante del siglo de oro español. Vas a exponer, escúchame, no solo la parte amarillita que es la vida, ¿no? La biografía, y esta parte de aquí son las obras. Son las obras, ¿entiendes? Por ejemplo, acá tengo a Luis de Góngora y Argote y su obra Fábula, Polifemo y Galatea. Vas a tener que explicarme ambas cosas, su biografía y su obra, no solo la biografía. ¿Entiendes? Ya, entonces, ya te he dicho ya lo que vas a hacer la siguiente semana. ¿Puedes estar así con tu ropita como estás ahora? No, tienes que estar con uniforme. Los que no tienen uniforme del colegio pueden estar con su camisita, una camisita formal, no sé, bien peinaditos, todo, porque yo voy a sacar ahí, ¿no? Algunas capturas para mostrar, ¿no? De evidencia. ¿Entienden? Entonces,
no pueden estar como están hoy día. ¿Ya? Bueno, Alejandro, ¿Por por qué, ahí está Miss? bien, ¿no? Presentable. Dime. ¿Por qué? ¿Qué? Dime tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No se las caso hoy. Porque tienen que estar con uniforme, ¿ya? Listo. Tienen que estar todos bien uniformados, bien peinaditos, con gel, todo así, lindos. ¿Ya? No las trencitas que estoy mirando por ahí, todos la misma moda, ¿no? Las trencitas celestes, con verdes, con no sé qué. Ya. No, esas trencitas no, María Fernanda. No, Miss, ¿para cuándo? Ya. El día martes de la siguiente semana tienen la exposición. A todos les he dado un autor. Miren la programación y fíjense qué autor te ha tocado. Si no tienes libro, por favor, dime, ¿Dónde, Miss? Miss, ¿En WhatsApp? envíeme. Ya, yo les voy a estar enviando, pero hazme recordar. Miss, me escribes al WhatsApp. Miss, yo no tengo libro. ¿Me puede enviar usted la, no? Digamos, me tocó la foto de Francisco Quevedo, entonces yo te voy a enviar la fotito, ¿sí? De la página de Francisco Quevedo para que puedas estudiar. ¿Ya? Los que no tienen libro, pero escríbeme. Si tú no me escribes, es que no tienes interés. ¿Ya? Entonces tienes que escribirme. Todos exponen, todos. No hay nadie, no, yo no estudié Miss, no, ninguno puede dar ninguna excusa, ¿ya? Todos van a exponer. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí. Colocas. Entonces vamos a hablar sobre el... ¿Es en papelote o puedo hacerlo por Word? Adriana, usar. Ah, ya, escúchenme. Pueden usar, ya, si desean van a exponer así como están ustedes ahora. Pueden usar un papelote si deseas, puedes ponerlo atrás, ¿no? De ti. Pero en el papelote solo tiene que ir la imagen, digamos, y unas 2 fechas, 3 fechas. No va a ir más. La imagen y el nombre grande, ¿no? El nombre grande, Luis de Góngora y Argote, y la imagen, ya. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es que leas. También puedes hacer diapositivas, pero no vas a leer. Si yo te veo leyendo, entonces tú vas a estar leyendo Luis de Góngora, poeta español. Entonces tú no estás exponiendo. Te digo, ¿sabes qué? Muchas gracias. El siguiente. ¿Ya? Porque lo que yo quiero es que expongas, no que leas. Miss, vamos a exponer por vía Zoom. ¿Por vía Zoom? Sí. ¿Ya? Por eso les digo que Miss, tienen que estar... ¿qué dijo que íbamos a exponer? El día martes de la siguiente semana expone. Ah, sí, pero ¿qué íbamos a exponer? A cada uno les he dado A un cada uno le toca representante. un tema, Luis. Por WhatsApp, ¿no, Miss? Sí, tienes que mirar en el grupo de WhatsApp la programación del día de hoy. Ahí yo les he dicho ya que van a exponer. ¿Ya? Entonces, ya quedó claro, ¿no? Tu papelote o tu diapositiva, imagen, unas cuantas fechitas, tal vez el título, el nombre del autor, nada más. Si tiene más contenido y tú te dedicas a leer, lo siento mucho, por gusto haces tanto papelote. Lo que me importa es tu exposición. ¿Ya? Lo que me importa es tu exposición. Entonces vamos a continuar y colocas como título, ¿ya? Porque vamos a hablar del primer. Vamos a hablar ahora de Luis de Góngora y Argote. Voy a ir avanzando entonces, mientras tenemos unos minutitos de tiempo. ¿Sí? Y colocas título, Luis de Góngora y Argote. Ya, él es el primer representante, ¿verdad? Es el primer representante del siglo de oro español. ¿Sí? Luis de Góngora y Argote. Entonces, ¿qué decimos? Que es un poeta. ¿Ya? ¿Sí? Fue un poeta que pertenece a qué siglo? Al siglo de oro español. ¿Sí? Él nació en Córdoba. ¿Ya? Él nació en Córdoba. Es de España. Son españoles. Ahora dice que él estudió en el sacerdocio en la Universidad de Salamanca. O sea, fue sacerdote. ¿Ya? Fue sacerdote. ¿Qué más sobre él? Él fue nombrado capellán. Esto también es importante. ¿De quién? O sea, alguien importante que estaba al lado de Felipe III. ¿Ya? Ahora, esto, por favor, es el máximo. Esto te voy a poner, te voy a tomar en examen. Máximo representante del
culteranismo. Ya, culteranismo. ¿Te das cuenta que acá te puse culteranismo? ¿Qué cosa es el culteranismo? El barroco se dividía en dos partes, ¿ya? Acá vamos a hacer un preámbulo, ¿ya? Chicos, espérame. O sea, este es Luis de Góngora y Argote, pero te voy a hacer un preámbulo. ¿Ya? ¿Cuál es el preámbulo acá? Vamos a hablar sobre el barroco. El barroco se divide en dos, ¿ya? El barroco se divide en dos. Puedes hacer vas a insertar ahí un cuadrito, ¿ya? Un cuadrito. Ya está. Ya está. Bien. Entonces dijimos que tenemos al barroco, ¿verdad? Ya está. Este es el barroco. Ya. El barroco se divide en dos. Tiene el culteranismo y el conceptismo. Ya, este es un preámbulo. No, les estoy explicándoles esto para que tú me comprendas por qué es el máximo representante del culteranismo. El culteranismo dice que, obviamente, como su propio título lo dice, él lo escribía, era en un lenguaje culto. Era difícil de entender para una persona que no ha sido preparada, ¿ya? Entonces, un lenguaje muy culto, el que usaba Luis de Góngora y Argote, ¿sí? Ahora, ¿y quién es el representante del culteranismo? Como te dije, ¿no? Luis de Góngora y Argote. Entonces, no cualquiera puede ser, ¿no?, representante del culteranismo, porque no todas las personas son muy instruidas. Este personaje sí. Al igual que él, por ejemplo, yo te podría dar a alguien también que fue muy instruida, que es una chica, ¿no?, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ya que también era representante del culteranismo. Ya. Pero este era de México. Ahora, él, estamos hablando, representante es de España. Y el conceptismo, por otro lado, ¿sí? El conceptismo tenemos por este lado. Entonces, acá el culteranismo, el conceptismo, también su propio nombre lo dice, ¿no? ¿En qué se basaba? Se basaba, ¿ya?, en lo hermético. Hermético. Es decir, ¿qué es algo hermético? ¿Tú tienes en tus casas tuppers herméticos? ¿Por qué se llama hermético tu tupper? Mantiene el calor adentro. ¿Por qué más? ¿Sabes por qué son llamados los tuppers herméticos? Porque no pueden salir, o sea, tú lo puedes llevar en la mochila todo y no se va a rociar, ¿ya? No se va a rociar, está bien cerrado. Entonces, eso era el conceptismo, o sea, bien cerrado. O sea, lo que ellos pensaban, sus ideas que pensaban, eso era lo correcto, ¿entiendes? Por eso se llamaba el conceptismo. O sea, no voy a aceptar ninguna otra idea que no sea la mía, ¿ya? ¿Y quién era el representante del conceptismo, no? Así como Luis de Góngora y Argote fue el representante del culteranismo, el representante es Francisco de Quevedo, ¿ya? Y Francisco de Quevedo es el máximo representante del conceptismo, ¿sí? Francisco de Quevedo. O sea, mientras el culteranismo Luis de Góngora y Argote, el conceptismo Francisco de Quevedo. Ya está. Ya, jóvenes. Bien, entonces, ¿ya terminaste de copiar? ¿Sí? ¿Terminaron de copiar? No, Sí, me dice, ¿no? espérame un ratito. Ya, ya. Ya. A ver, otra cosita más.
No se olviden, por favor, los que no tienen cámara, para la exposición tienen que tratar de conseguir una cámara, o si no van a tener que grabarse Mi su mamá me ha video, dicho que porque, me va a comprar una. ¿ya? Y si es que no, un celular nada más, que te preste a alguien y lo enfocas, pues enfocas desde tu computadora, desde donde estés y con el celular más, o sea, abre Zoom por los dos medios, ¿ya? Los que no tendrían cámara. Pero si es que ya es imposible que consigas una cámara, avísame por favor, porque te voy a tener que tomar tu exposición de diferente forma para la exposición, para ver su desenvolvimiento. Bien, creo que ahora sí ya han terminado, ¿verdad? ¿O todavía te falta? Ya está. Bien, entonces está escribiendo la dirección. Voy a salir de la pantalla completa. Están escribiendo en dirección de si no vas a activar tu cámara te van a retirar y están amenazándoles en varias oportunidades, pero escúchenme, solo es una advertencia, lo van a hacer y cuando te sacan no vas a poder volver a ingresar más, ¿entiendes? Entonces, eviten eso, no vas a después, no, mire, profesor, quiero ingresar, así el profesor quiere hacerte ingresar, no se puede, ¿entienden? No se puede, ¿ya? Entonces, por favor, activa tu cámara y si no tienes algún problema con tu cámara, no tienes que decirlo. Por ejemplo, Luis tiene permiso, ¿no? Los que no tienen permiso tienen que activar su cámara. Bien, jóvenes, cuídense, nos vemos, que les vaya muy bien en su exposición. Resuelven hoy su tarea.